Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos empezado con respecto a la idea de fuerza. Aparte de la charla que yo voy a dar ahora, les pido que por favor vean dos videos de YouTube que les voy a dejar los sitios, que están muy interesantes, y uno de ellos es una explicación sobre lo que es el Newton, que es una unidad de medida, que así que si ven eso me ahorro de explicárselo. Y por otro lado, hay una parte donde hacen un problema con respecto a la ley de gravitación universal, que es lo que voy a explicar ahora, ¿sí? O sea que esos dos videitos les sugiero que los vean después de esto, porque les va a ayudar bastante a ver un ejemplo práctico de todo esto, ¿no? Después vamos a ver si hacemos algún ejercicio, algún problemita para resolver. Bueno, recuerden lo que habíamos hablado del concepto de vector, que tiene un sentido, una dirección y una magnitud. Todas las expresiones de magnitudes vectoriales se expresan así. La fuerza, como habíamos visto, también es un vector, ¿sí? Y la fórmula de fuerza, en principio de Newton, dice que es igual a la masa por la aceleración. Masa expresada en gramos, en kilogramos o gramos, y la aceleración va a estar dada, por ejemplo, en metros o centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? O sea que esto es la aceleración y esto es la masa. Les voy a dar una vueltita más de rosca a este tema, que es importante. Habíamos hablado de peso. Habíamos dicho que peso no es lo mismo que masa. La masa se expresa en kilogramos, o en gramos, o en otras unidades, pero bueno, las más usadas son estas. Y el peso se expresa en kilogramos, fuerza, o en gramos, fuerza, entre otras formas de expresarlo. No es lo mismo. La masa, recuerden, y esto es muy importante que se lo graben, la masa es la cantidad de materia que ocupa un volumen físico. Esto es la masa. Este cuerpo tiene una masa. Este pizarrón tiene una masa. El aire que nos rodea tiene una masa. Esta escalera tiene una masa. ¿Sí? Todo tiene una masa. Pero no confundirla con peso. Peso es una fuerza. Es la fuerza con que nos está atrayendo la Tierra hacia su centro. Y esa fuerza, ese peso, va a estar dado por una formulita que no la vamos a usar mucho, pero sí quiero que por lo menos la sepan. Es así. Peso es igual a la masa de ese cuerpo multiplicada por G, que es también una aceleración. Masa, la masa. G es la aceleración de la gravedad. O sea que la gravedad de la Tierra nos imprime una aceleración a nuestro cuerpo, a nuestra masa. Y esa aceleración multiplicada por la masa da nuestro peso. Gravedad. A modo comentario, les digo que la aceleración de la gravedad es aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado. Es 9,8 en realidad, pero vamos a ponerlo como 10 metros sobre segundo cuadrado. Bien, entonces, tenemos el concepto de peso expresado en la fórmula de Newton, tenemos la fórmula de Newton, y vemos la diferencia entre peso y masa, que son totalmente distintos. Ahora esto sí me da pie para hablar de una ley que es muy, muy importante en física, que es la ley de gravitación universal.
que dice lo siguiente. Vamos a ponerle K. Esta es la fórmula. F es la fuerza de atracción entre dos cuerpos. K es una constante de gravitación universal. Es un valor fijo que depende específicamente de lo que esté involucrado en las masas. Pero lo importante es que esa fórmula acá en la Tierra se aplica así. Se pone esta constante va a tener un valor determinado. Que en el video donde está la formulita, que usan la formulita para dar un ejemplo, justamente le ponen el valor que es 6,6, bueno, Newton, ya se los van a explicar. Pero ahora me interesa que se entienda el concepto de lo que es ley de gravitación universal. La fuerza de atracción entre dos cuerpos, ¿de qué va a depender entonces? Va a ser igual a ¿qué? A una constante fija, un valor fijo que no cambia, multiplicado por cosas que sí cambian y que sí nos preocupan y que sí nos interesan en la vida diaria, y es m1 por m2 dividido d al cuadrado. m1 es la masa del cuerpo 1. m2 es la masa del cuerpo 2. Y d es la distancia entre ambos. O sea que si yo tengo, por ejemplo, una persona acá y otra persona acá, cada uno tiene una masa, su cuerpo tiene una masa corporal, ¿no? Esta va a ser M1, esta va a ser M2, y entre ellas hay una determinada distancia, D. ¿Qué está diciendo? Que estas personas que están alejadas a una distancia D van a tener entre sí una fuerza que las atrae una a otra, que va a estar determinada por esta fórmula. O sea, ustedes me dirán, ¿cómo, profe? Entonces, dos personas que están a una determinada distancia sufren una fuerza de atracción. Sí. Todo cuerpo, al lado cerca de otro cuerpo, está siendo atraído, se están atrayendo permanentemente. Entonces, si hablamos de gravitación a nivel Tierra, por ejemplo, con los seres humanos. Si nosotros tomamos a la Tierra como a la masa 2, vamos a borrar. Esta es la Tierra, este es el centro de la Tierra, acá estamos parados nosotros. Yo tengo una masa 1, que es mi cuerpo, y la Tierra tiene una masa 2. Y la distancia que nos separa al centro de la Tierra es D. Por lo tanto, la fuerza con que nos atrae la Tierra es nuestro peso. Nosotros pesamos una determinada cantidad de kilogramos fuerza. Y está dado por esta fórmula de ley de gravitación universal. O sea, la Tierra me está atrayendo con una fuerza F igual al peso nuestro, y va a depender de la masa de mi cuerpo, de la masa de la Tierra, que es constante, y por la distancia D al centro de la Tierra. Así es como se configura la idea de nuestro peso. Ahora, si es así como nosotros pensamos, a medida, y fíjense que está debido a la distancia al cuadrado, ¿qué significa esto? Que a medida que esta distancia es más corta, la fuerza con que me voy a sentir atraído, ¿cómo va a ser? Mucho mayor, cuadráticamente mayor. O sea que cuanto más
corta es la distancia que hay entre dos masas, la fuerza que los atrae es muchísimo mayor. Cuadráticamente, o sea que aumenta con el cuadrado de la distancia. O sea que cuanto más chica la distancia, aumenta cuadráticamente ese valor de la fuerza que lo atrae. Espero ser claro. Un ejemplo muy claro, muy simple, ¿qué pasa con los astronautas que están fuera de la estratosfera, que están a 100.000 kilómetros, por ejemplo, de la Tierra? O sea, esta es la Tierra y el astronauta está acá, en su traje, ¿no? O en su nave. La distancia esta D es enorme, es muy grande. ¿Qué va a pasar? Si la distancia esta es muy grande, el denominador es muy grande y encima el cuadrado, ¿qué va a pasar con el numerador? Se va a hacer muy chiquito, matemática pura. O sea que esta fuerza va a ser muy débil, sumamente débil. Por lo tanto, cuanto más me alejo de la Tierra, menos voy a pesar. Al punto tal que si la distancia es sideral, es muy grande, directamente voy a gravitar en el espacio y voy a flotar. ¿Qué es lo que le pasa a los astronautas? Por eso la importancia de saber entender esta fórmula. La ley de gravitación universal está hablando de cómo dos cuerpos con masa, seas cuales fueren, se atraen. En el ejemplo que van a ver en el video, con números, con cálculos, es la fuerza de atracción entre un hombre y su auto, que está a medio metro. Y está muy lindo explicado, me gustó. Así que ténganlo en cuenta y bueno, veremos de hacer alguna ejercitación sobre esto, que no es tan importante para lo que es el curso, pero bueno, como para que tengan una idea. Bueno, espero que quede claro. Después las dudas y las consultas me las pueden hacer a través del foro.